Ya. Bueno, vamos, ahora imagino que me pueden escuchar. Voy a estar atenta a sus comentarios para que puedan escuchar. Ya, ahí dice la hermana Pati que me escucha. Ya, súper. Entonces vamos a iniciar adorando al Señor. Aquí tenemos una alabanza que para algunos va a ser una alabanza que les va a recordar tiempo atrás la cantábamos, así que vamos juntos a entonarla. Vamos a alabar al Señor. Así que les invito donde están. Puedes recordar que el Señor es nuestra esperanza, que solo en Él hay salvación, que solo en Él podemos encontrar descanso. Señor, venimos a ti, Jesús, venimos a ti, Señor. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud nos acercamos, Señor. Me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Señor, queremos contemplar tu hermosura, Señor. Nos acercamos con corazones que necesitan esas aguas que solo tú puedes dar. Al contemplar tu gloria, Señor, Al contemplar tu obra en la cruz, obra en la cruz, cuánto amor derramaste, Señor, y todo por mí. Con gratitud, Señor, con corazones agradecidos, venimos a ti, Señor. Solo tengo mi vida, Acéptala, Señor. acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, Rodeada de gloria y rodeada poder. de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Nos acercamos Me a ti, acerco a ti, al santo lugar. al santo lugar. Oh, precioso, hermoso, Jesús, maravilloso, Señor. Te necesitamos. Tú eres quien derramaste tu sangre por nosotros, Señor. te adoraré Cada día de nuestra vida, Señor. mi vida. Yo no puedo vivir si no estás junto a mí, Señor. Si no estás con nosotros, Señor, nos secamos. Si no estás rogándonos constantemente, Señor, seríamos como un desierto. Y aún cuando el sol, Señor, se pone
Señor. cada día de mi vida. Bueno podemos vivir, Señor, si no estás junto a nosotros. Y hoy, Señor, tú llamas al que está lejos, Señor. Hoy tú nos llamas a tus brazos, Señor, y nos vuelves a acercar, porque tú, Jesús, fuiste ese sacrificio que nos hizo santos, perdonados, redimidos, y hoy estamos cerca del Padre, por ti, Señor. Gracias, Jesús. Precioso, precioso Jesús, te adoramos en esta hora. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Realmente no podríamos vivir, Señor, si no fuera por tus misericordias. Amén. Amén. Señor, en esta hora, Padre, oramos, Señor, para que tú puedas ser el que restaure nuestras vidas, Señor. Tú vivificas, Señor, nuestros corazones a través de tu palabra y que nuestros oídos, Señor, estén atentos a escuchar lo que hoy quieres decirnos a cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos que nos vas a hablar. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Vamos a comenzar. Aquí ven el título en pantalla. Saludo a los hermanos mientras que me van diciendo si lo ven. Y ahí está la hermana Beni, la hermana Jocelyn, la hermana Susana, el hermano Bruno, el hermano Sergio, el hermano Santiago, el hermano Hans. Cada uno de ustedes, la pastora, el pastor ahí notificándose. Y bueno, hermanos, y también vemos a familia también desde Perú que nos están viendo y los saludamos a todos en el amor del Señor. Gracias por conectarse hoy y los invitamos a que ojalá puedan compartir este link en sus perfiles, ahí en Facebook, ¿cierto? Ustedes tienen la opción de compartirlo y sería de bendición que antes de iniciar puedan ustedes compartirlo con sus contactos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño como recorrido de lo que hemos visto. En el primer discipulado hablamos de el evangelismo, los fundamentos que tiene, por qué razón lo estudiamos, por qué razón estamos nosotros viendo el evangelismo y desde qué cosmovisión vamos a estar estudiando luego el Antiguo Testamento. Y en el anterior jueves estuvimos hablando sobre eso, dimos una primera pasada a lo que era el Antiguo Testamento como un recorrido histórico, pero súper general. Y en este recorrido histórico lo que identificamos fue que Dios tenía una mirada intercultural. Amén. Y luego nos dejamos algunas tareas y aquí en estas tareas dijimos que íbamos a leer una encuesta que fue subida sobre el evangelismo en Chile. También quedamos en que íbamos a estudiar aquellos capítulos que no alcanzamos a leer por completo la semana pasada y nos aprendimos 2 versículos bíblicos. ¿Se acuerdan cuáles fueron esos versículos? A ver si alguno de ustedes los puede poner la cita de los versículos que aprendimos, ya sea el primer jueves y el segundo jueves. Ahí voy a esperar a que alguno de ustedes nos pueda decir. Pero el primero decía, el que gana almas es sabio. Y si ustedes lo buscan dentro de la Biblia, bueno, es la segunda parte de ese versículo que dice así, el que gana almas es sabio.
Ustedes lo van a encontrar así que ahí voy a esperar quizá uno que otro comentario. Y el otro era, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo a quien tú has enviado. Y ahí estaban esos dos versículos que yo los voy a buscar porque la idea es que podamos repasarlos, no quiero que se queden atrás. Estos versículos muy importantes. Entonces ahí el primero que pueda decirnos cuál era el primer versículo. Vamos a ver si lo pueden encontrar. Y aquí yo lo encontré. Parte como el fruto del árbol, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y ese se encuentra en Proverbios 11:30. Amén. Así que ahí para que lo puedan destacar incluso en sus Biblias virtuales y lo podamos ir memorizando, para que nosotros podamos con ello también empezar a acostumbrarnos a acostumbrarnos a memorizar para poder evangelizar. Y ahí lo coloqué, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Y el segundo se encontraba en un evangelio. ¿Cuál era ese evangelio? A ver, me imagino ahí ustedes diciéndolo en voz alta, Juan 17:3, ¿cierto? Y esta es la vida eterna. Y aquí Jesús estaba orando, entonces le habla en segunda persona a su Padre y le dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tremendas palabras, porque de eso se trata. En el Antiguo Testamento se habla de la vida eterna, de quién es Jesús. Y se habla de una manera súper encubierta, porque si bien nos buscamos allí en el Antiguo Testamento que salga el nombre Jesús, sí está anunciado. Y allí vemos a otros personajes que anuncian de alguna u otra manera la venida del Salvador. Sobre todo Isaías, ¿cierto? El profeta que más habla textos mesiánicos acerca de Jesús. Ahora voy a entregarles el tercer versículo que nos vamos a estar aprendiendo y está en Habacuc 2:14. Y voy a tratar de darles así algunos textos que nos muestren en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cuál es esa visión de Dios, y es lo que estamos estudiando a lo largo de la Biblia, cómo es que el deseo de Dios de salvar está dentro de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, de Génesis a Apocalipsis, es el mensaje principal y tú y yo debemos descubrirlo cada vez que lo leamos. Entonces ahí está Habacuc 2:14, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hay incluso canciones inspiradas en este texto, y yo recuerdo haber escuchado algunas cuando era pequeña, como las aguas cubren la mar. Hay un corito muy antiguo, y algunos de ustedes quizás se acuerden de ese. Y es tremendo porque el Señor dice: la tierra será llena de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y este clamor que hace Habacuc estaba en el reino de Judá y había tanta injusticia y él veía que Dios no hacía nada. Y él decía: pero Señor, ¿hasta cuándo? Le decían los primeros versículos, ¿hasta cuándo? Y ahí en el capítulo 2 Dios le da esperanza y le dice: aunque la visión tardare, él habla y dice: aunque la visión tardare, voy a esperar hasta que se cumpla, porque pronto se cumplirá, pronto llegará la visión. Y de esa manera Habacuc vivía con su corazón ardiendo porque quería ver la justicia de Dios. Pero no era la misma justicia que él estaba esperando en ese momento, porque también esa justicia nos revela a Jesús. Jesús es la solución para este mundo que vive en injusticia, que vive en dolor, en sufrimiento, en llanto. Amén. Entonces aún en Habacuc podemos ver el evangelio, la salvación. Entonces ese es nuestro versículo, iglesia, que hoy día vamos a estar memorizando. Habacuc 2:14, a ver, lo vamos a leer todos juntos ahí en sus casas. Ustedes eleven su voz junto conmigo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén.
¿Y de quién depende que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová? De ti y de mí. Y eso vamos a estar hablando hoy. Entonces, vuelvo aquí a nuestro título, Evangelismo en el Antiguo Testamento, parte 2. Y la verdad es que hoy día vamos a hacerlo un poquito denso, no es, vamos a tener más bases bíblicas que cualquiera de los otros discipulados, así que les voy a pedir su atención para que podamos avanzar juntos. Y si tienen preguntas, pueden escribirlas aquí en el chat que estoy viendo del en vivo de Facebook, y si no, lo pueden también hacer cuando más adelante estudien estas diapositivas, pueden hacerlas también sus preguntas a través de WhatsApp, hacérmelas llegar, ¿bien? Así que partamos con este discipulado de hoy. ¿Cómo fueron las buenas noticias testificadas por la ley en el Antiguo Testamento? Es la primera pregunta que aquí les propongo. ¿Cómo fueron las buenas noticias testificadas por la ley en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que en la ley entregada, ¿cierto?, por Dios a Moisés, donde estaban los 10 mandamientos y donde podemos leer que Dios le daba instrucciones al pueblo de Israel, ¿cómo es que en medio de esta ley estaban esas buenas noticias? Esa es la pregunta. Yo sé que algunos de ustedes están tomando notas y pueden después repasar el video. Yo voy a seguir avanzando y recuerden que les voy a hacer llegar también estas diapositivas. Entonces, podemos verlo a través de la adoración. Podemos ver las buenas noticias en la ley, en los primeros libros de la Biblia, sobre todo, a través de la adoración. Y estaba muy detallado porque estaba lleno de sacerdotes, lleno de levitas, habían fiestas de lavamiento, habían sacrificios, habían ritos, y habían varias ceremonias que hacían aquellos judíos de ese tiempo adorando al Señor. Era parte de la cultura también que ellos tenían. Entonces, nosotros muchas veces cuando escuchamos la palabra adoración, se nos viene a la cabeza, lo primero es música, ¿cierto? Lo primero que se nos viene es alabanza, lo primero que se nos viene es exaltar al Señor, arrodillarse, postrarse. Y si bien eso también es parte de la adoración y los instrumentos también lo son, las voces, no es el todo, porque se trata más bien de un estilo de vida, de constante adoración al Señor. Y mediante este estilo de vida nosotros reconocemos la autoridad de Dios, reconocemos la soberanía, la superioridad de Dios hacia nosotros. Y por lo tanto la testificación de las buenas nuevas estaba muy detallado. O sea, nosotros podemos leer los apartados, ¿cierto?, en el Pentateuco, los primeros libros, cómo Dios era tan minucioso al darle las instrucciones a Moisés y cómo le decía que así debía ser, quiénes debían ser las personas encargadas, cómo iba a ser el linaje, cuántas tierras se iba a repartir, cómo iban a ser las fiestas, los sacrificios exactamente. Y es que ellos no se podían equivocar, ellos no podían entrar al templo y decir, ups, choqué con el cuadro, ups, choqué con la... No, ellos no podían, ellos tenían que ser así, ellos tenían que cumplir al pie de la letra lo que Dios les estaba diciendo que ellos hagan, tenían que llevar un orden, y sobre todo si era el sumo sacerdote, él tenía que estar impecable en todo sentido, aún sus ropas, aún por dentro, interiormente, impecable. Entonces, fue muy detallada la manera en la que debían adorar en el Antiguo Testamento. Y esto refleja esa parte religiosa que tenía el pueblo de Israel con respecto a Jehová. Cómo eran las fiestas de lavamiento, cómo eran los ritos, y sobre todo aquí tiene un especial énfasis, un especial protagonismo, el tabernáculo. ¿Qué es esto del tabernáculo? Es aquello que van a poder ver en imagen a continuación. En el tabernáculo, que estaba situado en el centro del campamento hebreo, se enfatizaba el deseo de Dios de morar en medio de Israel. El tabernáculo era una representación simbólica, pero también una representación física, porque estaba allí, estaba en el templo, ellos lo podían ver, ellos lo podían
no necesariamente tocar, pero sí podían estar allí presenciando el tabernáculo. ¿Y eso qué representaba? Eso enfatizaba que Dios quería estar en medio del pueblo, que el deseo de Dios era acercarse al pueblo, era estar con ellos. Por eso es que Dios dijo, ok, vamos a poner un templo, pero dentro de vamos a poner un tabernáculo, pero este tabernáculo va a estar dentro de un campamento y este campamento va a estar dentro de un pueblo de Israel y así, va a estar cercano, va a ser específico, va a estar particularmente en este lugar para que allí el pueblo de Israel se acerque y sepa que yo estoy morando, sepa que yo estoy ahí con ellos. Y este tabernáculo fue entregado por medio de Moisés. Eso lo podemos leer en los capítulos de Éxodo 29, por ahí en adelante, como hasta el 40. Se habla de cómo Dios le dice, bien, vas a levantar esta tienda de campaña, Moisés, y la vas a llevar. Y ahí estaba trasladándose de un lugar a otro. Pero simbolizaba eso, de que Dios estaba con el pueblo de Israel. Y luego vino la conquista de Josué y siguió ahí adelante el tabernáculo. De ahí vino la tierra prometida, ¿cierto? Y siguió ahí el tabernáculo. Estuvo en el tiempo de los jueces, llegó al tiempo de David. Y David, ¿cierto? Ya hace unos cambios, unas renovaciones increíbles, restaura el tabernáculo y en su corazón nace el deseo de ya hacer un templo, de hacer un lugar fijo donde Dios pueda morar. Y ya yo creo que ustedes saben que el resto es historia. Pero podemos identificar que esto del tabernáculo estuvo desde el Éxodo, o sea, estuvo ya desde el segundo libro de la Biblia presente, el deseo de Dios de morar en medio del pueblo de Israel. Pero solo los levitas lo podían levantar a este tabernáculo. Y toda la transformación cultural que existe a partir de la noción de adorar en un templo, de ir a Dios a buscarlo en un lugar físico, viene desde estos tiempos remotos. A participar de las fiestas principales obligaba al pueblo de Israel a siempre apartar un tiempo para recordar lo que Dios había hecho en medio de ellos y a dónde debían ir. Ellos tenían que dirigirse a este lugar, al tabernáculo. Amén. Ahora vamos a avanzar. El siguiente elemento que quiero que recordemos es el lugar santísimo. Porque en el centro del tabernáculo estaba el lugar santísimo. Y ahí vemos ahí el sumo sacerdote ofreciendo unas ofrendas, unos inciensos aromáticos. Allí vemos cómo salen de ese tabernáculo. Y cada elemento dentro del templo estaba hecho de acuerdo a instrucciones exactas de Dios. O sea, en el capítulo 25 de Éxodo, podemos leer lo que habían instrucciones específicas de Dios, pues representaba el problema de Dios con el hombre y la solución. Vamos a leer entonces Éxodo, capítulo 25, verso 9, y ustedes van a acompañarme ahí con su Biblia. Intenté no poner todo en las diapositivas para que ustedes no pierdan la costumbre de ir comprobando lo que yo estoy diciendo a través de la palabra de Dios. Y dice Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Entonces, allí está Dios dando instrucciones a Moisés para que él construya este tabernáculo que mencionábamos. Y luego nosotros vemos que este hecho que haya un lugar santísimo mostraba que había un problema, que no todo el pueblo de Israel podía acercarse al lugar santísimo, no todos podían disfrutar de la presencia de Dios así íntimamente pegaditos como lo podía hacer el sumo sacerdote, solo una persona. Imagínense qué terrible, porque todo el pueblo de Israel diciendo, amén, yo amo a Dios, yo deseo estar en la presencia de Dios, pero no podían, si no pertenecían a la orden sacerdotal y no podían acercarse. Entonces vemos que el centro del tabernáculo, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca, que también ahí podemos visualizar que son estos, a ver si lo señalo con aquí, ¿cierto? De donde está el mouse señalando y como dos ángeles allí como cubriéndose con sus alas, y allí está el arca, y
allí era donde Dios se manifestaba y ahí es donde Dios colocaba una nube y la gloria de Dios estaba. Entonces, esto simbolizaba que había un problema. No todo el pueblo de Israel podía acercarse a Dios. Había un problema entre el hombre y Dios. Había algo que los separaba, algo que hacía que el pueblo de Israel no pudiese llegar hacia ese lugar, todos por igual. Y también aquí se encuentra la solución y ya vamos a ir camino a eso. Entonces, le estaba hablando acerca del arca del pacto. Pueden verlo ahí en la imagen. El único mueble que había dentro del lugar santísimo era el arca del pacto o de la alianza. Y el que quiera habitar en medio de su pueblo y quien quiere relacionarse con este pueblo es Dios. Pero como Dios es santo y justo, el pecado del pueblo hacía que se separara, que no pudiesen acceder a él. El pecado que había entre Dios y el pueblo impedía que éste se acercara y se relacionara con Dios. Entonces, ellos tenían que tener cuidado en presentar a este sumo sacerdote una vez al año. Imagínense ustedes y yo disfrutando de la presencia de Dios una vez al año y no pudiendo nunca más, no poder acercarse ni siquiera un pelito, porque uno sabía que la consecuencia iba a ser mortal. Entonces, una vez al año, esa era la situación en la que vivía el pueblo de Israel. Avanzamos. Les traigo esta pregunta, dice así: ¿cómo podemos visualizar lo que Dios está comunicando a través de lo descrito? ¿Cómo lo visualizamos? ¿Cómo lo podemos ver? Lo que Dios quiere comunicar, lo que Dios quiere transmitir. ¿Qué es lo que Dios quiere transmitirnos? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar a través de esto que les acabo de mencionar? Del tabernáculo, del lugar santísimo, del arca. ¿Qué será eso? Porque piénsenlo en términos evangelísticos. Piénsenlo en términos de qué Dios quiere mostrar. Y aquí vemos que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Y ahí está subrayada esa palabra, ¿cierto? Habitar. Y que éste pueda comunicarse con él. Pero existe un problema que lo hace prácticamente imposible. Debido a la santidad de Dios y su justicia, el pecado separa a Israel de él y los coloca justamente bajo su juicio. El pecado de Israel lo colocaba bajo el juicio de Dios. Y por eso cuando ellos tocaban alguna cosa que era santa, como por ejemplo, el tabernáculo que podía ser solo llevado por los levitas, si ellos tocaban a lo que pasaba, morían, porque era el juicio de Dios manifestándose por el pecado del pueblo. Y eso también lo podemos leer en Romanos 1 y en Romanos 2. Que les voy a dejar como tarea, porque les voy a dejar algunos versículos como tarea para que ustedes lo vayan repasando y lo vayan estudiando y no se queden atrás de nuestros conocimientos. Muy bien, entonces Romanos 1 y 2 a la casa. Seguimos. Sin embargo, existía otro objeto en el arca que constituía las buenas noticias. ¿Y cuál era este objeto que vamos a ver ya? Este cuarto objeto, ¿cierto? Vimos cuál, el tabernáculo, el lugar santísimo y el arca. Y ahora vamos a ver el propiciatorio. El propiciatorio es este que les muestro en imagen. Este objeto que podemos ver, el propiciatorio, era una capa, era una tapa. Eso era una tapa que ahí se señala con la flecha que cubría la parte superior del arca. Se dan cuenta que vamos como avanzando como si fuese una cebolla, que vamos ahí sacando capa por capa. Primero hablábamos del tabernáculo, luego del lugar santísimo, más adentro del arca, y ahora estamos en la tapa del arca, en el propiciatorio, hablando del propiciatorio. ¿Y qué era lo que ocurría? Que sobre esta tapa, sobre esta capa, una vez al año, Dios permitía que su juicio se retirara sobre el pueblo de Israel si es que este sacerdote, sumo sacerdote, presentaba un sacrificio. Y este sacrificio del que estamos hablando era el que cubría los pecados del pueblo de Israel. Y de esa forma la ira de Dios se aplacaba.
Vamos a seguir hablando de eso. Está en Levíticos 16, el día de la expiación, por supuesto también va como tarea. Entonces, la única parte que se movía del arca era la tapa. Y este sumo sacerdote entraba, derramaba la sangre que vamos a ver a continuación. Esta sangre era derramada sobre esta tapa que vemos, el propiciatorio de esta tapa del arca. Y esta sangre que era derramada de los animales significaba que había expiación, perdón, un perdonazo de todo el pecado del pueblo de Israel por un año. O sea, imagínense que el pueblo de Israel podía disfrutar del perdón de sus pecados por un año y después tenía que volver a hacer este ritual, volver el sumo sacerdote el otro año a presentar la sangre de estos animalitos, de estos corderitos para que pudiesen santificar al pueblo de Israel. Y en este año que hacía el pueblo de Israel, él disfrutaba de la comunión con Dios, disfrutaba del perdón de Dios, disfrutaba de las buenas noticias, ¿cierto? Que ellos son limpios de sus pecados. Pero había un problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué podemos identificar? Es que, ¿qué creen ustedes? A ver, analicémoslo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esto como que no es suficiente, no encaja? Porque aquí había un límite. ¿Y cuál es el límite? Porque esto se tenía que hacer una vez al año, o sea, tenía un límite de tiempo, una vez al año. Eso hacía que este perdón no fuese total, sino que tenía que ser una y otra vez renovados. Imagínense cuántos años cada uno tenemos sobre esta tierra. Yo tengo 21 años sobre esta tierra, 21 veces presentándome para que allí los pecados sean limpios. Y lo que vemos es que el propiciatorio, la palabra propiciatorio significa acercar las dos partes. Vemos otro concepto importante, acercar las dos partes. Y eso no está escrito, así que yo les recomiendo poder anotarlo. Acercar las dos partes. ¿Cuáles serán esas dos partes? Dios y el ser humano, ¿cierto? Ahora les traigo otra pregunta. Propiciatorio, acercar las dos partes. ¿Qué estaba enseñando Dios a Israel a través del día de la expiación? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué estará enseñando Dios a Israel a través del día de la expiación? ¿Cuál era el propósito de Dios con Israel a través de este día de la expiación? Que de hecho ellos tenían que celebrar, ellos tenían que recordar este día del Yom Kippur, ellos tenían que recordar el día de la expiación. Y aquí les tengo un texto, dice, él no comprometía el castigo de muerte debido al pecado de Israel, sino que proveía una manera de perdonarlos a través de la muerte de un sustituto elegido y sin mancha. Esto es lo que los teólogos denominan propiciación sustituta y era el elemento central de la adoración del Antiguo Testamento. Es primordial comprender, amada iglesia, que Dios deseaba perdonarlos y utilizó este día para recordarles eso, que ellos debían festejar el perdón de Dios a través de la muerte de un sustituto que era un animal. Entonces, esto se llama como propiciación sustituta. Y era el elemento central para que ellos adoraran, para que ellos se presentaran a Dios y sin ser castigados por su pecado. ¿Por qué? Porque Dios les entregaba su perdón a través de este sustituto, este macho cabrío que no tenía defecto, porque por su muerte los judíos podían celebrar un año completo de propiciación. Entonces, este acercamiento que generaba este día de la expiación de Dios hacia Israel, estas dos partes que se volvían a unir, que volvían a tener amistad, que volvían a ponerse de acuerdo, por decirlo así, a través de un sustituto que muere por Israel y hace justicia a lo que Dios manda, nos muestra que Dios es verdaderamente justo, que Él exige una manera de pagar esa ofensa, ese pecado, y por eso, como lo exige, porque no soporta que haya pecado en el pueblo de Israel,
y que esté separado de la comunión con su pueblo, entonces les exige presentar un sustituto. Y si nosotros leemos, por ejemplo, algunos capítulos de Salmos, vemos que dice: para siempre es su misericordia. Y una de las maneras de poder desentrañar la palabra misericordia es recordar la palabra miserable, porque el tener pecado nos hace miserables, pero el que hayamos alcanzado misericordia nos vuelve al lugar donde Dios nos hace perdonados, limpios, inocentes, redimidos. Nos muestra el que nosotros necesitemos la misericordia de Dios, nos muestra lo miserable que somos, de que no podemos salvarnos por nuestras propias obras, que nuestros pecados fueron gigantescos y nos separaba de Dios, pero Dios nos perdonó, y del oriente al occidente alejó nuestro pecado, y ya no se acordó más de ello y nos perdonó, nos limpió. Entonces, en cada fiesta del día de la expiación, los judíos se alegraban, pero cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y rociar la sangre que había allí sobre el propiciatorio, ahí él tenía el perdón. Y una vez que ocurría todo eso, porque recuerden que era de vida o muerte, o sea, si el sumo sacerdote estaba santo, él podía salir con vida de ese lugar. Entonces imagínense que mientras que él entraba, todo el pueblo de Israel afuera ahí, esperando expectante, estaban con miedo, con pavor, estaban con pánico, diciendo: ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? El sumo sacerdote estará bien, se habrá guardado, pero cuando salía el sumo sacerdote y ellos decían: por fin podían descansar y decir: sí, vamos a disfrutar de un año de expiación. Entonces ahí recién empezaban a celebrar. Y esa era la escena que ellos vivían. Y saben, hoy en día nos pasa algo similar, ¿cierto? Hoy en día nosotros echamos de menos, por ejemplo, no poder reunirnos de manera presencial. Echamos de menos que no podamos estar estrechándonos abrazos, ¿cierto? Besos, el ósculo santo con el que nos despedíamos. Recuerdo la primera reunión que yo había dicho: y despidámonos con ósculo santo. El hermano decía: no, si no podemos, estamos con mascarilla. Y yo, ¿verdad? Entonces uno extraña, ¿cierto?, esa presencialidad de poder verse, y uno como latino siempre es más caluroso, más de piel, pero hoy en día no se puede, ¿cierto? Estamos aquí transmitiendo este discipulado y yo les decía: me encantaría escucharlo hablar, me encantaría ver sus caras, a ver si van comprendiendo, si alguno de ustedes se duerme, a ver si estoy muy fome. Y yo me encantaría ver eso, pero no se puede tener esa interacción. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia de manera presencial, nos alegrábamos, y muchos de nosotros decimos: sí, a mí me encantaría estar en presencial en este momento y no estar mirándolo desde una pantalla, desde mi celular, y estar cambiando ahí quizás con la Biblia, todo incómodo en mi casa. No hay esa libertad para alabar, no hay esa libertad para orar, no hay esa libertad para levantar mis manos, y estamos así. Pero la verdad, iglesia, es que nosotros debemos recordar esto que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque cuando se nos llame a congregarnos, cuando se nos llame a conectarnos, ya sea por Facebook, YouTube o lo que sea, cualquier medio que sea, nosotros debemos ir con esa misma disposición como si estuviésemos en presencial. Es decir, saber que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, que nos ha hecho limpios por la sangre de Jesucristo, y que ya no necesitamos ese macho cabrío para hacer expiación de nuestros pecados, sino que es Jesús mismo el que se ofreció por amor a nosotros. Es más que suficiente para que nosotros vayamos con una disposición de celebrar a Jesús cada vez que tengamos que conectarnos, de alabarlo por su grandioso nombre. Y saben, nosotros cuando nos conectamos no lo hacemos para ver al pastor predicar, para ver a la Tami dirigir, cómo salta, cómo se mueve, cómo canta, cómo aplaude. No lo hacemos por las canciones, para ver qué canción toca hoy día, no, sino que lo hacemos para gozarnos. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos, justificados por Jesús, y ya no tenemos que pedirle perdón una vez al año, sino que Dios nos ha regalado un perdón para siempre. El sacrificio completo y perfecto lo hizo Jesús en la cruz por nosotros,
Y entonces, cuando nosotros volvamos después, porque vamos a volver a presencial, en algún momento lo vamos a hacer, y ahí cuando volvamos y llega algún hermano nuevo a la iglesia, nos tiene que ver como felices, nos tiene que ver radiantes. ¿Por qué? Porque nosotros somos el pueblo redimido, el pueblo comprado por esa sangre preciosa de Jesús. Y si la gente no ve que eso nos hace alegrarnos, regocijarnos y celebrar al Señor, si eso no vibra, no arde en nuestros corazones, entonces la gente no va a querer quedarse con nosotros, va a decir, prefiero irme a una fiesta del mundo, allá hay gente más divertida, gente más alegre, gente que sonríe, pero aquí nada, no van a quedarse con nosotros porque ellos van a querer ver que nosotros vivimos lo que predicamos. Si decimos, wow, qué hermoso que Jesús haya dado su vida por mí en la cruz, entonces vivamos lo que prediquemos. O sea, eso que anunciamos, que sea un gozo permanente en nuestros corazones. Tienen que ver esa celebración por haber sido perdonados de todos, en absoluto todos nuestros pecados. Amén. Así que ya sabemos con qué disposición debemos presentarnos a cada reunión que tenemos. Avanzamos. Dice aquí, es un maravilloso cuadro de cómo Dios acepta a las personas pecadoras. Pero era solo eso, un cuadro. Hasta ahí se quedaba. Pero cuando se analiza este cuadro, vamos a ver serios inconvenientes. ¿Cuál o qué cosas eran lo malo de este cuadro? Era lo malo de este ritual. ¿Qué cosas podemos identificar que lo hacía pobre, que no lo hacía suficiente? Vamos a verlos a continuación. Primero, dice, tiene que ser repetido una y otra vez, año tras año. Ya habíamos hablado un poquito del límite del tiempo. Entonces, esta manera de repetirlo una y otra vez, año tras año, ¿no les recuerda algo que hacen a uno de nuestros parientes cercanos a la fe? Que un 8 de diciembre van, alistan sus carpas, se alistan con sus bicicletas, otros van de rodillas, otros van de guata. ¿Y a qué van? A ver a una virgencita que se llama la Virgen de los Vázquez. Y hacen lo mismo, prácticamente lo mismo. Año tras año, repitiendo ese sacrificio. ¿Por qué? Porque se sienten deudores. Algunos de ellos dicen, es que el santo es cobrador. Entonces ellos tienen que esforzarse y saben qué ganas da de poder explicarles que Jesús ya pagó por ellos y que no necesitan hacer eso y que el sacrificio ya fue hecho. Pero lamentablemente la gente sigue creyendo en esa estatuilla de la Virgen y le dan gracias por el favor concedido y de esa manera se sacrifican recorriendo todo ese camino hasta llegar a los Vázquez. Y por eso también nosotros podemos ver que hoy en día se sigue repitiendo ese mismo método y que no es efectivo. Y nos puede pasar muchas veces a nosotros también. El hecho de buscar a Dios, que no se transforme en una rutina, que no se transforme en día tras día, sino que el hecho que yo me presente por ejemplo, a conectarme a un culto, aunque sea a través de esta pantalla, aunque sea a través de mi televisión, aunque sea a través de mi computador o de mi celular, que no se vuelva una rutina, iglesia, que no se vuelva algo que, bueno, otra vez toca estar conectado al culto, otra vez, bueno, voy a tener que escuchar la prédica, otra vez voy a tener que soportar esto. No, sino que al contrario, cuando vayamos con altas expectativas, creyendo que Dios va a hacer algo, creyendo que Dios va a actuar, creyendo que vamos a salir distintos. Tenemos que creerlo desde antes, preparar a nuestro corazón, disponerlo a adorar, a alabar a Dios, no perder esa cultura de alabanza, no perder esa cultura de levantar las manos, de postrar nuestros corazones y de postrarnos aún nosotros físicamente allí en la casa. No podemos perder eso, iglesia. Y nosotros lo podemos ver incluso en la Biblia. En la Biblia, en los libros históricos, libros como Esther, Ruth, esos libros, lo que vemos es el tema principal. Si ellos obedecían la ley del Señor,
iban a recibir la bendición, pero si ellos la desobedecían, entonces iba a traer ruina. ¿Y por qué les muestro este cuadro? Porque es lo mismo, si nosotros deseamos obedecer la palabra de Dios y con expectativa presentarnos, como dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, que nosotros nos alegremos y digamos, sí, yo quiero ir y obedecerle al Señor. Y si el pastor dice, amén, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, porque yo voy a disponer mi corazón, este año le voy a servir más al Señor y me voy a desgastar en Él. En este año voy a romper lo que hace que yo sea un cristiano religioso, un cristiano que se quede conforme, y voy a empezar a ensancharme, a abrir brechas, voy a empezar a creer en la salvación por mi familia, voy a empezar a creer aún más por mi sanidad, y empezamos a creer en las promesas del Señor, porque Dios mismo se llama como el Salvador, Dios mismo se llama a sí mismo como el sanador, Dios mismo se llama a sí mismo como el hacedor de milagros, el que hace caminos donde no los hay. Es Dios mismo el que se llama de esa forma, y Él no se niega a sí mismo, y Él no cambia, y si Dios lo dijo, nadie lo puede quitar, ni aún las circunstancias que estamos viviendo pueden decir que Dios es un Dios que nos sana. Dios no es un Dios que salva, al contrario, la Biblia misma nos enciende y nos hace volver a creer, a soñar con esperanza. Me detengo en este punto porque es muy importante. Recordemos que como iglesia el lema de este año es creerle al Señor con esperanza, es esperar, pero no de cualquier forma, sino con esperanza, con esa ilusión, con esa credibilidad de que se va a cumplir lo que esperamos, lo que confiamos que el Señor va a hacer. Amén. Entonces, el ser humano deliberadamente pecó. ¿Y qué pasa? Que vino la culpa. Cuando uno peca, ¿qué es lo primero que viene? La culpa. Entonces, esa culpa no podía ser quitada por medio de estos sacrificios anuales. Estoy aquí en este primer punto todavía. No podía ser quitada por estos sacrificios anuales. ¿Por qué? Porque estas criaturas que se ofrecían no son criaturas morales, no son criaturas, aquí voy al segundo punto, no eran criaturas morales, no eran criaturas que supiesen discernir entre el bien y el mal, ¿cierto? Que es pecado y que no. O sea, un león no dice, oh, transgredí el mandamiento que dice no matarás cuando me comía este venado. No, el león no lo sabe. Y cualquier corderito y cualquier animalito no lo entiende. Entonces, no podía quitar la culpa del pueblo de Israel. Y en Isaías 53, que ya hemos dicho que Isaías es un libro que incluso se considera como el quinto evangelio porque es súper mesiánico, habla de Jesús en sí mismo. Entonces nos muestra en Isaías 53 quién es este siervo, quién es este que se va a presentar, quién es este Mesías que se va a presentar a sí mismo, pero que va a venir y aún va a tomar esa naturaleza de 100% hombre, siendo también a la misma vez 100% Dios. Y quizás nosotros no lo entendamos, digamos, ¿cómo va a ser eso? Yo recuerdo que algunos ejemplos daban los jóvenes. Imagínense que Jesús llamó amigo a Judas mientras lo traicionaba y le decía, amigo, con un beso me traicionas. Y yo les decía a los jóvenes, ¿y cómo es que Jesús decía amigo a alguien que le estaba traicionando, sabiéndolo todo? Y más encima, Jesús no lo decía hipócritamente, Jesús lo decía de verdad, le llamaba amigo. Y bueno, algunos me decían, pero es que Jesús, pero ese mismo Jesús era 100% humano, como tú y como yo, porque todos nosotros somos 100% humanos, pero también era 100% Dios. Y quizás no lo entendemos, pero sí es algo que nosotros debemos creer doctrinalmente, y que a través de su sacrificio, a través de lo que él hizo, el sacrificio empezó desde haberse hecho hombre. Eso ya era el sacrificio de Jesús, ya había comenzado desde ese punto. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, solo Él podía pagar el precio que Dios demandaba. Es decir, Dios mismo podía pagar el precio que Dios demandaba, porque Dios mismo se hizo hombre como sacrificio. Él mismo se hizo el sacrificio que tú y yo necesitábamos. Entonces,
allí vemos este cuadro tan hermoso en el que una muerte sustituta debido al pecado humano requería un humano especial sin mancha. Y aquí yo le agregaría ahí con 2 puntos destacados y cada uno, Jesús. Ya anunciaba a Jesús. Desde un principio vemos al Salvador, que era necesitado por ti y por mí. Pero esto, el tercer punto dice, era solo para Israel. ¿Qué pasaba entonces con el resto del mundo? ¿Qué pasaba conmigo? ¿Qué pasaba contigo? ¿Qué pasaba con aquel que vivía al otro lado del pueblo de Israel? ¿Qué pasaba con ellos si este sacrificio que hacían ellos anualmente solo cubría el pecado del pueblo de Israel? Entonces ahí vemos estas 3 falencias que tenía este ritual que hacía el pueblo de Israel. No era suficiente, ¿no? Recapitulamos, no resolvía el problema de la culpa. Estas criaturas morales tampoco podían ser capaces de cubrir todo el pecado que nosotros habíamos o que los judíos transgredían, sino que se necesitaba una persona que pudiese quitar la culpa y que pudiese derramar justicia. Una persona sobre todo porque una persona tiene moralidad y puede quitar la culpa, pero también era porque esto no alcanzaba a cubrir a aquellos que eran gentiles o que no pertenecían al pueblo de Israel. Sobre todo vemos que en Isaías 53 esta imagen de este siervo que se necesitaba alguien más que pudiese pagar. Y era un cuadro entonces temporal, dice aquí, un cuadro temporal de cómo Dios resolvería algún día el problema del pecado a través del perfecto sacrificio. En otras palabras, Dios en su eterno poder y deidad, en su soberanía, en su sabiduría, en su inteligencia, dijo, yo no voy a partir con un pueblo que no sabe, que es como un bebito, mostrándole que yo soy un Dios trino, que yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no van a entender. Entonces Dios tuvo que mostrarse, revelarse a su pueblo progresivamente, y ahí ojalá lo anoten, porque esto les va a ayudar a entender el Antiguo Testamento, progresivamente. Se llama revelación progresiva de Dios. Demuestra que la humanidad no estaba preparada para tener un Dios trino como ya se nos presenta a ti y a mí actualmente, sino que tenía que ser progresivo. Por eso vemos que muchas veces algunos personajes hacían cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo es que tenía tantas mujeres? Eso no se permite después en el Nuevo Testamento. El Señor ya dice, no, esto está mal, porque tenía que ser progresiva la revelación de Dios. Y así con cada personaje de la Biblia. Pero eso también nos demuestra y nos da alegría saber que a través del sacrificio perfecto que un día llegaría, nosotros íbamos a tener a alguien que tomara nuestro lugar y que a través de él, tú y yo podamos tener vida eterna. Juan 17:3. Amén. Entonces vemos ya desde un inicio ese mismo versículo. Es por esto que Dios no solo anticipó su solución a través de la ley, también lo predijo más específicamente a través de los profetas. O sea, a través de los profetas como Isaías y otros más, anunció una y otra vez que iba a haber una solución a este ritual, que no podía quedarse así, que esto no era suficiente. Y por eso tengo esta siguiente pregunta para nosotros. ¿Cómo fueron las buenas noticias testificadas por los profetas? Vamos a ver cómo hablaban los profetas de este Mesías. Y el primero que encontramos aquí es el canto del siervo, hermosos cantos del siervo, 4 exactamente en el libro de Isaías, y tú y yo lo podemos leer en Isaías 52:13. Ahora sí vamos a ir allí a Isaías 52:13 porque me interesa tocar este punto para entenderlo bien. Entonces Isaías 52:13 y el versículo 13 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y es tremendo porque después en Filipenses se corrobora, ¿no? Dice como, y su nombre es sobre todo nombre, y ahí se ve como Jesús es superior. Entonces, ustedes van a leer, ¿cierto?, en su casita Isaías 52:13 hasta el 53:12. Todo ese capítulo casi de Isaías para poder leer el canto del siervo.
Esto estaba escrito 700 años antes de Cristo y es un pasaje sumamente citado en el Nuevo Testamento más de 80 veces. Entonces cuando ustedes se encuentran con un judío, ahí le pueden decir, ¿cierto? Más de 80 veces se habló de Jesús. Está lleno de una trágica ironía, sigo leyendo, describiendo cómo el rechazo de Israel, del siervo de Dios, permitirá el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Vemos que Isaías anunciaba este sustituto, este sacrificio perfecto para que haría la consumación de los planes de Dios de salvación hacia la humanidad. Y por lo tanto, primero Dios quiso utilizar el pueblo de Israel y luego dijo, ahora voy a sacar una persona del mismo linaje judío para que sea este siervo que pudiese dar a conocer el verdadero evangelio, la verdadera vida eterna, el que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Sí, seguimos avanzando y revisamos los puntos claves de esta increíble predicción. Atendiendo, dice aquí, al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, Isaías dice que el siervo de Jehová dará su justa vida como un sacrificio en propiciación por los pecados de Israel, confirmando así que requeriría una muerte voluntaria de una sola persona y no de animales. Nuevamente analicemos esto que acabamos de leer. Dará su justa vida, es el siervo de Jehová que dará su justa vida, pero voluntariamente, nadie obliga al siervo. Él lo da voluntariamente como un sacrificio de propiciación por los pecados de Israel. Por lo tanto, esta muerte voluntaria de una sola persona, no de animales, sería la solución para el pecado. El holocausto sería que el siervo mismo dé su propia vida, que cubra el pecado de Israel, pero que también cubra el pecado de la humanidad. Es el perfecto sacrificio de Dios. Desde un comienzo, hablándose del Evangelio en los profetas, en los libros proféticos. Debido a que siervo de Jehová es el perfecto sacrificio de Dios, su muerte comprará el perdón completo por los pecados. No habría necesidad de repetir una y otra vez el sacrificio, que era el caso de los sacrificios de animales, sino que ahora se consumaría para siempre. Por eso que ya no es necesario, ¿cierto? Porque se sufrió tanto para llegar a hacer estos rituales como la construcción del templo y después fue destruido una y otra vez, Jerusalén fue sitiada, se decayeron todos esos rituales, ya no se podían tener en pie, pero ahora Dios nos da la limpieza de todos nuestros pecados y estos pecados fueron limpiados, fueron perdonados por completo. Ya no es algo progresivo, no es un perdón progresivo, porque algunos tienen ese pensamiento como del purgatorio, que mientras más haga de aquí a no sé cuántos años, puede que pase la persona del purgatorio y al final alcance el perdón de todos sus pecados, y no es así, sino que Jesús ya nos perdonó de todos nuestros pecados. Y seguimos avanzando. La muerte del siervo de Jehová proveerá el perdón por los pecados de Israel y de todo el mundo. Isaías 52:15, ahí estamos, ¿cierto? Muy cerca, dice, así asombrará él a muchas naciones. A muchas naciones. Ahí recordamos Habacuc 2:14, ¿cierto? Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Tremendo. Tremendo, el Señor diciendo que verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿De quién está hablando allí? ¿De quién está hablando más que de Jesús? Y vamos a ver un poquito que Isaías, este libro, ustedes pueden respaldarlo. Imagínense, se encuentran con un judío y le pueden decir, yo estuve en la clase de evangelismo en el Antiguo Testamento, parte 2, y ahora sé responderte. Este pasaje es un gran indicador del evangelio cristiano que muchos escépticos acusaron que era una falsificación cristiana. O sea, muchos incrédulos dijeron, no, eso es falso, eso está mal, eso fue insertado después en el Antiguo Testamento. Sí, porque algunos creyeron que Isaías realmente no había escrito de su libro, sino que habían sido otros proto-Isaías que habían escrito su libro, pero eso es falso, porque en verdad actualmente, dice aquí,
en los rollos del Mar Muerto existía una completa copia de Isaías, completísima, datada en el 150 o 200 a.C. y que contenía este pasaje entero. ¿Qué pasaje entero? Isaías 52, Isaías 53. Esos están conservados y nadie podría decir eso es falso, sino que allí mismo se puede verificar que esos manuscritos, el contenido, anunciaban a este Mesías. Ya saben, 700 años antes. Y estos manuscritos fueron encontrados 150 a 200 años antes de Cristo. Muy bien, seguimos, ya estamos terminando, ya es lo último. Dice, por todo lo señalado, Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense esa escena. Juan el Bautista gritándolo en medio de todos sus seguidores y aún de sus discípulos. Y él decía, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Nadie se lo había contado más que Dios. Nadie se lo había revelado más que Dios. Estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo. Él no había visto a Jesús en la cruz, él no iba a verlo. En verdad, en ese momento ni siquiera yo creo que se hubiese imaginado cómo él iba a morir. Pero aún así, por testificar, por hablar de Jesús, por no callar, por preparar el camino para que la gente llegase a recibir ese bautismo de fuego del Espíritu Santo que él no podía dar porque él solo podía dar bautismo de agua. Pero por hacerlo, él murió. Él decidió aún perder su propia cabeza literalmente para que Jesús fuera exaltado. Él decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo me hago esa pregunta para ti y para mí. Muchas veces nosotros decimos, no, a mí me cuesta, yo no puedo, no tengo las capacidades, me cuesta la tecnología, no sé ni siquiera hacer un en vivo, no sé hacer nada, no sé hacer un video, me cuesta. Pero Juan decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Si Juan, entendiendo, reconociendo que Jesús era el Cordero de Dios, que había quitado el pecado del mundo y eso lo incluía a él mismo, pudo decir eso y pudo entregar su propia vida para que Jesús fuese exaltado y cumpliese ese propósito de salvación para la humanidad. Cuanto más nosotros, que así como Juan el Bautista somos llamados a preparar el camino para que las personas se encuentren con Cristo. Y a mí me alegra mucho ver cómo hoy en día ya nos estamos levantando. Ya el Ministerio de Producción está sacando sus primeros videos, está posteando allí en redes sociales, invitando a los hermanos al culto. Estamos saliendo de nuestra comodidad, estamos saliendo de nuestra vergüenza, de nuestra timidez y estamos quebrantándola y diciendo, me da lo mismo. Si me dicen que estoy loco, si me insultan, da lo mismo, yo lo voy a hacer por Cristo. Y aunque la gente diga, estos son los que trastornan al mundo, no importa, yo no voy a callar porque prefiero que a Dios yo le sirva antes que a los hombres. Y me encanta porque también más adelante vamos a incluir a toda la iglesia para que también pueda decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les presento a Jesús. Yo soy el instrumento usado por Dios para presentar a las personas al único Dios verdadero para que se encuentren con Él. Así como Juan el Bautista, yo voy a menguar y que Cristo crezca en mí. Y eso lo encontramos en Juan 1:29, ¿cierto? Y por ello el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y esto es chistoso, porque Dios decía, no, pero es que yo no lo voy a romper ahí desde abajo hacia arriba como si cualquier persona lo hubiese podido hacer, sino que se veía que había sido el dedo de Dios, el Dios mismo, el que había roto ese velo del templo, de arriba hacia abajo, un velo gigantesco, pero que solo Dios podía haber hecho eso, de rasgarlo de arriba hacia abajo cuando Jesús murió, que se encuentra en Mateo 27:51. De esta manera él anunciaba que ahora el camino de Dios estaba abierto para todos los que vienen a través de la muerte de Jesús por sus pecados. Para todos iba a ser este perdón gratuito, esta gracia santificadora para toda la humanidad. No había distinción de raza, de etnia, de nación. Aún los no alcanzados, aún las culturas aymara, quechua que hay en nuestro país,
mapuches, para todos, sin distinción, aún para las etnias desconocidas, aún para los que están aislados en lugares que ni tú ni yo podemos llegar quizás físicamente, pero hoy sí podemos llegar a través de las redes. Dios ha permitido que la tecnología sea un vehículo para que transmita el mensaje de las buenas noticias de Dios para la humanidad, y ese es Jesús, a quien tú y yo vamos a estar presentándole y vamos a estar hablando de él, ¿cierto?, con fervor, y vamos a seguir animándonos. Yo felicito a todos los hermanos que están enviando sus audios, exhortando a la iglesia a predicar el evangelio, a hablar las buenas noticias. Los felicito. Y vamos a terminar recordando ya Habacuc, capítulo 2, versículo 14, porque este versículo nos tiene que mover, iglesia. Este versículo tiene que movernos. Dice, porque la tierra, Habacuc 2:14, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Que esas etnias no alcanzadas, que esos lugares donde no ha sido traducida la Biblia, que esos lugares que aún no se encuentran con Cristo, puedan ser llenos del conocimiento de la gloria de Jehová. Y por eso estamos aquí, tú y yo, preparándonos, apartando este tiempo para discipularnos, para aprender de la palabra de Dios, para que el conocimiento de Dios sea expandido a toda la tierra, hasta los últimos, hasta los finales de la tierra. Yo recuerdo el primer versículo que me aprendí de memoria, uno de los primeros, en realidad no estoy muy segura por el tiempo si fue ese o el Salmo 23, pero sé que fue Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el Señor, ese es su deseo, que sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar para